2, 3. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a este espacio, un espacio de formación, un espacio de capacitación en el que queremos compartir con todos ustedes un tema muy interesante, sobre todo aquellos que tienen tiendas online, que tienen una actividad comercial en Internet y que seguramente pues quieren mejorar mucho sus capacidades empresariales y comerciales alrededor de lo que implica estar en Internet y sacarle mucho provecho. Resulta que a nivel nacional, bueno, y a nivel mundial incluso, existen unos códigos que son muchas veces tradición, pero otras veces son regulados, en donde de manera particular en cada país pues se debe de seguir. Son códigos que digamos que están enmarcados en una normativa o en una ley que, pues valga la redundancia, regula la actividad comercial en Internet. Entonces, hoy hemos preparado esta charla, tenemos como invitado a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dos personas expertas en este tema que nos van a estar acompañando y orientando todo lo que es el marco regulatorio para el e-commerce en Colombia. Y en particular queremos hablar de un tema que dentro de ese marco regulatorio es muy importante que nosotros como empresarios y comerciantes tengamos presentes, y es el derecho de retracto, ¿cierto? Es un derecho que el consumidor como tal tiene y que nosotros a su vez como comerciante o como vendedor de ese producto o de ese servicio, pues estamos en la obligación de tener muy presente y de manejar muy bien, ¿sí? Recordemos que todos ustedes, bueno, la invitación se hizo especialmente para las empresas y para los comercios que hoy día tienen habilitado una tienda en nuestra plataforma de vitrina empresarial. Seguramente hoy ya nos acompañan empresas del Eje Cafetero o de todo Antioquia, del Chocó, que son regiones o cámaras de comercio que se han ido vinculando a través de convenio con nosotros a vitrina empresarial, con la Cámara de Comercio de Medellín. Entonces, indistintamente de dónde estemos ubicados, pues finalmente somos Colombia, ¿cierto? La ley va a aplicar de manera igual para todos. Entonces, es interesante que podamos sacarle bastante provecho. Recordemos de pronto para que, por otro lado, quienes hoy día todavía no tienen vitrina empresarial o todavía no han creado su tienda allí, pues recordemos que vitrina empresarial es una plataforma tipo marketplace que habilitamos precisamente las cámaras de comercio para que todos los empresarios y comerciantes que tienen hoy día una actividad comercial formal pues puedan vender por internet, y más ahora que tenemos estos retos y que el mercado se ha ido transformando aceleradamente pues en los tiempos recientes gracias a la pandemia. Entonces nos obliga pues a explorar estos nuevos canales y explorar estas nuevas alternativas. En el caso de vitrina empresarial, perdón, de las cámaras de comercio, habilitamos entonces esta plataforma en la cual todos los empresarios, todos los comerciantes que, como les digo, tengan una actividad comercial formal, pues entonces de manera gratuita puedan habilitar esta tienda, ¿cierto? Puedan habilitar una tienda en la que de manera autónoma puedan gestionarla, puedan decorarla, por decirlo así, incluirle sus productos, incluirle sus servicios, incluso de allí podrían eventualmente manejarla como su propia página web. Es un espacio completamente gratuito que usted puede exhibir sus productos, puede exhibir sus servicios, categorizarlos hasta lo más mínimo posible con el mayor nivel de detalle e incluso, como les digo, habilitar opcionalmente una alternativa que es el botón de pagos. Muchas veces le tenemos miedo como comerciantes, sobre todo cuando no hemos visto o no hemos vivido la experiencia, le tenemos mucho miedo a esa parte del pago, desconfiamos seguramente, o sí, existen de pronto mitos o algunos temores infundados muchas veces por desconocimiento u otras veces por malas experiencias en los que no nos atrevemos a habilitar un botón de pagos. Entonces también eso es de manera alternativa que se los ofrecemos. La idea, para no extenderme mucho, es que todos, independientemente si tenemos vitrina hoy creada o no, aprendamos de esto, aprendamos de qué dice la ley colombiana, aprendamos de cómo está regulado todo la actividad comercial en Internet y sobre todo de manera particular el derecho de retracto. La charla va a tener una duración de 2 horas, ¿cierto? Vamos a arrancar, pues ya arrancamos, nos vamos más o menos hasta las 10. La idea es que cada uno de ustedes tiene habilitado en el panel derecho de la pantalla una alternativa para hacer preguntas, ¿cierto? Ahí vemos un ejemplo. Si no lo tiene habilitado, es simplemente en la barrita horizontal que tienen en la pantalla, al lado del botón rojo, hay
hay un botoncito que tiene un signo de interrogación, lo habilitan y pues allí se les despliega las alternativas para hacer preguntas. Es muy importante que tenga presente que ahí también en ese panel se pueden ir viendo las preguntas que ya fueron publicadas por otros participantes. Si usted considera que hay alguna pregunta que usted tiene y que ya está formulada, no la tiene que hacer, simplemente le da manito arriba a la pregunta que ya está y ya con eso se evita tenerla que volver a hacer. De manera paralela, nosotros vamos a estar haciendo una selección de las preguntas y las vamos a estar publicando de manera que al final pues podamos atenderla. Entonces, las conferencistas que tenemos invitadas, ellas van a estar, digamos que alternando la presentación. La primera, y a medida pues que vamos haciendo, acumulando ciertos temas o cuando estos temas, es posible que abramos espacio para preguntas y nosotros digamos que en compañía con Karen Andrea Hernández, que está aquí también con nosotros, vamos a ir haciendo la moderación. Entonces, no siendo más, les doy la bienvenida a Natalia Martínez y a Ana Teresa Guevara, ambas son abogadas. Natalia Martínez es la directora legal de la Cámara de Comercio, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Es una entidad, digamos, que a nivel nacional que tiene todo el conocimiento, el bagaje de lo que es la actividad comercial en Internet. Y también pues nos va a estar acompañando Ana Teresa Guevara, también ella es abogada y en este momento es asesora jurídica también de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Entonces, Natalia, Ana Teresa, bienvenidas, muchas gracias por estar acá y pues dejo a los participantes en sus manos. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Carlos, por esta introducción y muchas gracias también a la Cámara de Comercio de Medellín por brindarnos este espacio tan valioso. Nosotros como gremio es muy importante poder llegar a las diferentes empresas para poder como mostrarles cómo está funcionando ahorita el marco regulatorio del comercio electrónico. Entonces voy a comenzar a proyectarles la presentación que les tenemos lista para hoy. Primera medida, contarles que vamos a manejar el día de hoy 7 temas importantes como una visión holística de lo que es el marco legal del comercio electrónico. Primero, todo el tema de ámbito constitucional, empezando como desde la base de nuestra Constitución 1991. Posteriormente, la norma especial de comercio electrónico, esto es la ley 527, ya muy denominada como la ley de comercio electrónico. Acá vamos a ver varios detalles importantes que nos trae la ley desde 1999, trayéndonos al marco regulatorio colombiano algunas definiciones iniciales de lo que es el comercio electrónico. Posteriormente vamos a hablar de todo el régimen comercial. Este régimen es muy importante porque cuando uno empieza su negocio en línea, varias de las preguntas, inquietudes que a uno le surgen es cómo tengo que adelantar los registros, un poco de los temas tributarios, también en materia como de poder definir en dónde tengo que hacer mi registro y dependiendo de dónde voy a ejercer mi negocio. Posteriormente vamos a hablar de los temas de protección al consumidor, temas también bastante relevantes ahorita en el sector, para ver todo el tema de los deberes, derechos del consumidor y también deberes que tiene que cumplir el empresario frente al consumidor. En el quinto tema vamos a ver todo lo que respecta a la propiedad intelectual, es decir, si debo o no hacer un registro de mi marca, cómo lo debo hacer, en dónde debería hacer este registro y cómo también tengo que manejar la información en Internet. ¿Podría yo, por ejemplo, usar marcas de terceros para publicarlas en mi página web? Todas estas son inquietudes en materia legal bastante importantes también que les traemos a colación hoy para resaltar. Posteriormente, la norma de protección de datos, como ustedes saben ahorita, todo el régimen de protección de datos ha marcado gran importancia porque dentro de todos los sitios en Internet, en la mayoría de ocasiones nosotros estamos recolectando datos personales de nuestros consumidores y es importante conocer de primera mano cómo tenemos que manejar los datos, si debemos o no registrar, por ejemplo, estas bases, cuál sería la entidad encargada que nos está regulando todo el tema de protección de datos, que también es un aspecto bastante sensible ahorita en materias de Internet.
Y por último, vamos a ver las normas relevantes que están ahorita saliendo por parte del gobierno nacional respecto a todo el tema de la pandemia y del COVID-19. Antes de comenzar con estos 7 temas que les acabamos de comentar, nos parecía muy importante con Ana poderles mostrar cuál es la cadena de valor del comercio electrónico, porque así también podemos acotar lo que es el marco regulatorio. Y es que el comercio electrónico es transversal a varias industrias, lo que también le implica que varias normas de nuestro ordenamiento jurídico recaigan dentro de este sector. Entonces, dentro de nuestra cadena de valor, primero tenemos el acceso web, es decir, es importante primero ver las prestadoras de servicio de Internet. Todos los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones los podemos encontrar aquí, y es poder que todos cumplir con este acceso para poder pues enviarnos a realizar ofertas de nuestros negocios, etcétera. En la parte de abajo vamos a poder ver qué entidades públicas están regulando en este momento la materia. Entonces, en materia de acceso web podemos encontrar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Posteriormente tenemos todo el tema de constitución. Acá tenemos todo lo que es, por ejemplo, una investigación de mercado y la constitución también de mi negocio. Es decir, voy a empezar a tener una página en línea, voy a empezar a hacer un sitio web, cómo debo entonces constituirme como empresa. Aquí también está todo el tema de las cámaras de comercio que yo tengo que hacer ahí, mi registro y el tema de la matrícula mercantil, pero también me puedo aplicar, por ejemplo, regulación en materia de las supersociedades en esta materia. Posteriormente tenemos los modelos de negocio. Como ustedes saben, ahorita en el comercio electrónico hay varios modelos de negocio, es un sector muy dinámico y cambiante que está, por supuesto, en constante evolución. Entonces podemos encontrar los marketplaces, que también son denominados los centros comerciales en línea, las tiendas virtuales, el social commerce. Tenemos todo el tema de domicilios, que ahorita también durante la pandemia ha sido muy usado. Ya al final de la presentación les vamos a contar como algunos desarrollos que se han visto durante este año. Y tenemos también distribuidores digitales. En materia de construcción están todas las plataformas, software y tecnología. Ahorita, pues como ustedes saben, detrás de todo lo que está el comercio electrónico, tienen que haber bastantes desarrollos también de software para poder nosotros estar en Internet o montar nuestro negocio. Entonces, pues también ellas hacen parte del comercio electrónico. En el quinto punto, ahí es un punto muy importante, son los medios de pago. Ahorita están muy usadas lo que son las pasarelas de pago, y es estos portales que están en línea para poder yo hacer mis pagos en Internet cuando compro bajo el comercio electrónico. Y aquí hay varios aspectos importantes, como por ejemplo la seguridad informática o la seguridad de los datos de los tarjetavientes. Tenemos también los operadores postales de pago. Entonces puede también suceder que si la persona no tiene, por ejemplo, una tarjeta de débito o crédito para hacer el pago en línea, puede también hacer el pago en efectivo en diferentes puntos de recaudo, como lo defina también el comercio. Se puede también realizar. Ante esto hay varias entidades también que lo regulan. Acá podemos encontrar la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda y por supuesto también la SIC. En materia de marketing, marketing también es otro mundo muy importante en el comercio electrónico, porque como ustedes saben, la publicidad en línea es distinta a la publicidad que se hace en comercio en físico. Y es que en comercio en línea uno puede tener de primera mano cómo es el comportamiento de mi consumidor, gracias a que por análisis de datos o lo que ya se está denominando también por Big Data, puedo conocer cuáles son las experiencias, qué es lo que más le está gustando a mi consumidor o qué es lo que el consumidor también quiere, por ejemplo, hacia el futuro. Y todo esto también me permite definir líneas de marketing digital, publicidad y pues medios de difusión y tráfico en línea. Por último, tenemos tres momentos del comercio electrónico, 3 etapas, y es todo el tema de alistamiento, logística y todo el tema de postventa, y es cómo hago entonces para que este producto que compró mi cliente pueda llegar efectivamente pues a la dirección que él me ha dejado en línea. Entonces, donde puedo también tener centros de distribución de mis paquetes,
Aquí también entran todo lo que son los operadores postales para poder realizar también el transporte de toda la paquetería. Y momentos de postventa también es el tema de poder conocer, bueno, lo que les comentaba del análisis de datos. A mi cliente sí le gustó el producto que compró o si se prestó bien el servicio, poder conocer como los reviews o los comentarios que se tienen los consumidores respecto a lo que yo les vendí en línea. Entonces, esta nos parecía una introducción muy importante traerles hoy a colación, antes ya de ver todo lo que es el marco regulatorio, para que sepan bien cómo es la cadena de valor del comercio electrónico. Entonces, a continuación, vamos a empezar con el primer tema, y el primer tema es todo el ámbito constitucional. Empezamos desde la base de nuestra Constitución Política de Colombia. Lo que nos dice nuestra Constitución en el artículo 333 es que la actividad económica y la iniciativa privada es libre. ¿Esto qué significa? Es que dentro del régimen económico de nuestra Constitución encontramos que cualquier persona puede empezar un negocio, cualquier persona puede empezar a emprender, no se necesita ninguna autorización legal en principio, y esto va atado respecto a la promoción de la prosperidad y el desarrollo económico en el país. Entonces, desde un régimen constitucional, el derecho a la libertad económica nos implica la libertad de iniciar una actividad económica, la libertad de acceso al mercado y creación de empresa, la libertad de dirección de su producción. Es decir, que todos los colombianos tendrían el derecho a emprender, y sin embargo hay algunas actividades que pueden necesitar alguna habilitación porque son consideradas como un servicio público, pero acá lo que queremos hacer hincapié es que la actividad de comercio electrónico es libre y no requiere de ninguna habilitación desde un rango constitucional. Hay también dos artículos importantes, y es el artículo 15 y el 20. El artículo 15 porque es todo el derecho a la intimidad y todo el derecho de habeas data. Como les comentaba ahorita, todo el tema de protección de datos viene desde un rasgo constitucional, y es muy importante que desde el comercio sepamos cómo podemos proteger y cómo podemos manejar los datos de nuestros consumidores. También se encuentra el derecho al buen nombre. Es decir, tanto empresarios como compradores digitales tienen este derecho. Yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de, dentro de mi sitio web, dejar un espacio para reviews o para comentarios del consumidor y poder saber si les llegó el producto a tiempo, si les llegó en buen estado o cómo les llegó, porque eso también es muy importante porque va a dejar mi empresa va a empezar a tener un buen nombre si vemos que varios consumidores empiezan a comentar que, por ejemplo, les llegó el producto bien, estaba en tiempos. Entonces, esto también es muy importante y tiene también un rango constitucional. Y por último, el artículo 20, libertad de expresión, muy atado con lo que les acabamos de comentar, y es poder realizar cualquier comentario, cualquier pensamiento que se tenga en línea sin que se vean afectados, por supuesto, terceros. Lo siguiente que queremos mostrarles es entonces entrar con la norma especial de comercio electrónico. Esta es la Ley 527 de 1999, se ha denominado como la Ley de Comercio Electrónico. Sin embargo, dentro de esta ley no solamente podemos encontrar como tal una definición o un marco del comercio electrónico, sino también vamos a encontrar aspectos muy relevantes y relacionados al mismo, como lo es el manejo y uso de mensajes de datos, la firma digital. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica. También se ven temas en esta ley como, por ejemplo, la contratación electrónica, entre otros aspectos muy relacionados. A manera introductoria, queremos contarles que la Ley 527 del 99 es una ley que nace teniendo en cuenta un compendio normativo de carácter internacional, es decir, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, antes del 99, realiza un compendio muy importante donde le sugiere a varios estados incluir dentro de sus ordenamientos jurídicos normas respecto al comercio electrónico. Y antes del 99 lo que pasaba en Colombia es que existía gran incertidumbre respecto a la validez jurídica, por ejemplo, de la información que estaba viajando en Internet.
Entonces, esta ley lo que nos trae es mayor certeza, mayor tranquilidad jurídica respecto, listo, cómo serán los mensajes de datos en línea y qué validez jurídica van a tener. Y aquí les vamos a hablar del principio de equivalencia funcional a continuación, pero primero traemos la definición de lo que es un mensaje de datos. Y es toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, internet, el correo electrónico, el telegrama. Entonces, es toda esta información que viaja, por ejemplo, por internet. Y al respecto, la Corte Constitucional nos ha dicho que dentro de las características esenciales del mensaje de datos encontramos que es una prueba de la existencia y naturaleza de la voluntad de las partes de comprometerse. Resalto y traemos a colación esta parte de la sentencia de la Corte respecto a la voluntad de las partes de comprometerse, para que tengamos claro que cuando yo realizo una oferta, por ejemplo, en línea, de vender cualquier producto o servicio, y esa oferta es aceptada, esta información y estos mensajes de datos que están viajando por internet le permiten y tienen total validez jurídica, y ante cualquier área judicial o en aspectos judiciales, esa voluntad de las partes que se da en línea pues tiene total validez y significa pues que es un compromiso en materia legal. También que estos mensajes de datos pueden ser presentados ante cualquier entidad pública o ante cualquier tribunal. Como siguiente tema importante tenemos el principio de equivalencia funcional. Como les comentaba hace un momento, es todo el reconocimiento jurídico y probatorio que tienen estos mensajes de datos que les acabamos de mencionar. El artículo 5º de la ley 527 nos dice que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Es decir, que el mensaje de datos como tal debe recibir el mismo tratamiento de un documento consignado en papel. Sin embargo, la ley también nos trae unos requisitos muy importantes que les traemos acá a colación, y es que en principio ese mensaje de datos tiene validez legal, pero para que ese mensaje de datos tenga toda la plena validez tiene que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo tiene que estar por escrito, ¿sí? Debe ser accesible para su posterior consulta. En caso de que el documento lo requiera, si por ejemplo es un contrato que está viajando en línea, este contrato pues requiere ser firmado por los representantes legales de cada una de las partes, en caso que sea pues una persona jurídica, entonces requiere una firma. Y es importante que cuando la norma lo exija poder cumplir con la firma, y esta firma tiene que estar pues certificada, puede ser una firma digital o electrónica, ya más adelante vamos a ver su diferencia. El objetivo de la firma es que se pueda asociar ese contenido a la persona y pues por supuesto estar seguros de que la persona sí es la que está firmando ese documento y no un tercero que la está suplantando. También es importante el tema de la originalidad. Esto lo vemos en el artículo 8º de la ley, y es que se considera original si mantiene la integridad de la información. Entonces, si el mensaje de datos viaja y si ese mensaje sigue siendo el mismo sin haber sido modificado, pues se entiende que es un mensaje de datos original y pues que se está cumpliendo con este requisito. Tenemos también en el artículo 10º lo que se refiere a la eficacia probatoria. Es decir, que toda actuación administrativa o judicial, el mensaje de datos va a tener una validez jurídica por el simple hecho de tener como los demás requisitos y estar toda la información registrada sin haber sido modificada. Adicional a la equivalencia funcional, también tenemos lo que es el comercio electrónico. Entonces, la ley 527 nos trae una definición de comercio electrónico, pero también podemos encontrar otras definiciones, como por ejemplo en el Estatuto del Consumidor, en la ley 1480 también hay una definición, pero lo importante acá es que las dos definiciones, pues, por supuesto, guardan una misma relación, y es que el comercio electrónico se refiere a toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Entonces, básicamente, el comercio electrónico
es simplemente esos actos de comercio que se realizan de compra o bienes de servicios en línea. Lo que se dice en la ley 527 es que el comercio electrónico debe ser de carácter comercial, se debe estructurar a partir de uno o más mensajes de datos, es decir, el que yo envío como oferta y el que también tengo que recibir como una aceptación. Los actos y relaciones mencionadas en la ley no son taxativos. La ley de 527 menciona algunos actos que podrían considerarse como actos de comercio electrónico, pero eso no significa que son los únicos. Por supuesto, hay un régimen muy amplio que también incluye los actos de comercio que están descritos en el Código de Comercio de Colombia. También tenemos que todo acto o operación mercantil concertado a través de mensaje de datos se considera como comercio electrónico y la ley 1480 lo marca como un mecanismo de venta a distancia. Y esto es importante dentro de los mecanismos de venta a distancia que nos trae la ley 1480, que es la ley de protección al consumidor, se encuentra, por ejemplo, el comercio electrónico o lo que son las ventas también por llamadas telefónicas. Todos estos son considerados como mecanismo de venta a distancia en materia legal. Ahora entramos al punto que les comentaba sobre la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica y lo que son las entidades de certificación. Entonces, primero es importante tener en cuenta qué es la firma digital y qué es la firma electrónica. Esto está regulado en el decreto 1747 y en el decreto 2364. La ley 527 nos trae algo muy general, pero en los decretos que les señalamos aquí, pues está un poco más específico de lo que es la firma electrónica y la firma digital. La firma electrónica se entiende como los métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas que permiten identificar a una persona. Y la firma digital está referida al valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos, encriptar datos para mayor seguridad. Estas son unas definiciones muy técnicas. Acá lo importante que hay que tener en cuenta es que estas firmas son firmas certificadas por unas entidades de certificación específicas que también nos trae la ley 527 y que como ejemplo de la firma digital está, por ejemplo, la factura electrónica o mensajes que se envían con alguna autenticación segura. Y como firma electrónica se puede encontrar como ejemplo, por ejemplo, las claves, las tarjetas de crédito, son algunos ejemplos de estas dos. Es importante tener en cuenta que la firma digital y electrónica tienen algunos requisitos para que se puedan cumplir, porque además de que tengan que estar certificadas por estas entidades que les menciono, es importante que la firma esté atada a este documento y a esta información a la cual se está brindando y que esta información mantenga su integridad, que es única de la persona quien la usa, es decir, muy similar a nuestras firmas que realizamos en papeles en físico. Es importante que pueda ser verificada y esto es lo que la entidad de certificación nos brinda y es que efectivamente quien está suscribiendo este papel por vía electrónica es esta persona y no un tercero que lo está suplantando. Y que el control de la firma esté bajo la persona que está realizando la firma y no otro tercero que la pueda usar de otra manera. Respecto a las entidades de certificación, el decreto 19 del 2012 en el artículo 261 establece las actividades que podrían realizar estas entidades. Por ejemplo, emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas naturales o jurídicas, emitir certificados sobre la verificación respecto de la alteración entre el envío y recepción del mensaje de datos, eso también lo pueden hacer las entidades, y ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos y documentos electrónicos transferibles. Listo, ese era como el tema que les traíamos de la ley 527, de los aspectos más importantes en materia de comercio electrónico. Y ahora vamos a entrar a ver un tema que es todo el régimen comercial que está para poder tener un sitio o vender por internet. Como les había mencionado, por internet cuando tengo mi sitio web, yo realizo una oferta de que estoy vendiendo un producto o un servicio
Y esta oferta en materia legal es obligatoria, toda la oferta que yo realice. Entonces, ¿pero qué es la oferta? La oferta es el proyecto de negocio jurídico que una persona le formula a otra y deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Cuando hablamos de elementos esenciales del negocio, es decir, si yo estoy vendiendo mi bien por internet, tengo que definir aspectos como el precio, dónde puedo yo pagar esto, cuándo le va a llegar efectivamente el producto al consumidor, hasta cuándo la oferta está disponible. Si, por ejemplo, tiene un descuento, este descuento, ¿cómo aplicaría? Aquí lo importante es brindar toda la información clara para que el consumidor no se genere ninguna duda y pues después no tener como ningún inconveniente frente a la misma. Lo que nos trae la ley 527, con lo que les comentaba del tema de mensajes de datos, es que la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de mensaje de datos. Entonces no significa que tengamos que usar ningún otro medio, sino todo lo que está viajando por internet y está en línea es completamente válido y tiene una validez jurídica por el principio de equivalencia funcional que les comentamos. Es irrevocable y debe cumplirse. Respecto a la irrevocabilidad, es importante tener en cuenta que no puedo yo emitir una oferta al consumidor y posteriormente, cuando el consumidor, por ejemplo, la acepta, decir, no, qué pena, es que no era ese el producto que estoy vendiendo, este es otro. Hay que tener mucho cuidado con esto y más porque la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que lo regula, puede también analizar cómo está el caso y nos podemos ver ante un proceso que pues no deseamos. Por ejemplo, el consumidor puede alegar un tema de publicidad engañosa, entonces es muy importante ser muy claros en la oferta que estamos brindándole a nuestros consumidores y tener toda la información clara y, por supuesto, cumplir con la oferta que le estamos dando. Respecto a la aceptación, es esa respuesta que recibimos de nuestro consumidor donde nos dice que sí quiere realizar ese negocio jurídico, si quiere comprar ese bien y toda su aceptación se realiza por vía electrónica. Entonces, esta aceptación puede ser expresa o tácita, es decir, puede que por cualquier medio nos podamos confirmar que efectivamente fue aceptada, y debe realizarse dentro del término de la oferta. Por eso les contaba que es importante la oferta mencionar hasta cuándo está para que dentro de ese término pues pueda ser aceptada. Bueno, en este tema también es importante resaltarles que está también citado y es que toda la definición y todo, si quieren tener más información, está en el artículo 845 del Código de Comercio, y es que se establece que la oferta tiene efectos jurídicos y fuerza obligatoria y todas las declaraciones de voluntad pues tienen que ser obligatorias para las partes. Como siguiente punto tenemos lo que es la inscripción de páginas web, y aquí es importante ver dos registros que pueden llegar en el futuro a confundirnos, y un registro es el mercantil y otro es el que tenemos de nombres de dominio. Entonces, si yo he decidido empezar a vender algún producto en línea, por ejemplo, tengo que hacer un registro mercantil. Esto se hace en las cámaras de comercio de su jurisdicción. Entonces, por ejemplo, si voy a empezar a vender en Medellín, pues tengo que ir a la Cámara de Comercio de Medellín para poder hacer mi registro mercantil. ¿Qué es lo que es importante de este registro? Es que este registro le permite al empresario desarrollar actos de comercio en Colombia. Tiene que hacerse con renovación anual, siempre se debe hacer en los primeros meses del año su renovación. Esto me va a permitir inscribir diferentes actos que yo tengo de mis libros, por ejemplo, y también llevar una contabilidad. También el registro mercantil tiene un aspecto importante y es todo el tema tributario, es decir, yo necesito presentar el RUT para poder adelantar el proceso del registro mercantil. El artículo 91 de la Ley 633 nos
brinda, nos establece esta obligación que tienen todas las páginas web y sitios de internet de origen colombiano y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación de servicios, que deban inscribirse en el registro mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN la información de transacciones económicas. Entonces, acá es muy importante aclarar que hay unos conceptos de la SIC donde nos brinda la claridad cuando tengo yo que hacer un registro mercantil si tengo un sitio en internet. Es decir, si yo tengo un sitio en internet que está haciendo una actividad económica, es obligatorio tener registro mercantil. Pero tenemos algunos casos que hay en la SIC y es, por ejemplo, un hospital que tiene un sitio en internet. Este hospital no está prestando los servicios, por supuesto, en línea, sino simplemente es un sitio en internet que le está dando información al público en general. Si es un sitio que solo está brindando información y no está haciendo ningún tipo de acto de comercio, pues en principio no tendría que hacer el registro. Solamente el registro mercantil es cuando efectivamente yo como empresario, como emprendedor, voy a iniciar venta de bienes o servicios. Entonces, este es un tipo de registro que yo tengo. El otro tipo que tengo de registro es el de nombres de dominio. Y es que si yo tengo un sitio en internet que voy a empezar a identificar con un .com, por ejemplo, .co, .com, .co, se tiene que hacer el registro del nombre de dominio. Este registro se hace más para poder identificar su sitio en internet, pero no se hace este registro para que tenga, por ejemplo, algunos efectos como como el efecto tributario que tiene el registro mercantil, sino más que todo para yo poder tener ese sitio en internet y que los consumidores me puedan encontrar de una manera más fácil. Ahora entramos al tema de la protección al consumidor. Yo le voy a dar paso a Ana, que también es una abogada de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Ella les va a explicar a ustedes todo el tema de la protección al consumidor. Vamos a hablar también todo el régimen de la protección de datos y al final voy a estar nuevamente con ustedes contándoles todo el tema que les dijimos de las normas que han salido últimamente en materia de COVID por el aislamiento. Entonces, dejo a Anita para su intervención. Perdón, Natalia, un momentito antes de darle paso a Ana. Sí. Quiero recordarle a todos los asistentes quienes están de pronto o que se conectaron después de hacer la apertura, solo recordarles que para hacer preguntas pues hay un panel en este momento a la derecha de sus pantallas y si no lo tienen habilitado pues prenden el botón que está sobre la línea horizontal donde dice preguntas y respuestas y allí pueden formular las preguntas. Esta herramienta de transmisión pues no digamos que no habilita la posibilidad de prender el micrófono de cada uno, pero sí la posibilidad de que hagan sus preguntas al aire. Entonces esa es la idea, que quienes tengan preguntas los pueden ir haciendo. Listo, ahora sí, qué pena, Ana Teresa, adelante. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Medellín por la invitación. Me parece muy interesante este proyecto que están adelantando en cuanto al tema de vitrina virtual. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema de protección al consumidor. Como lo comentó Natalia en su momento, la ley 1480, que es el Estatuto del Consumidor, quien vela por las garantías, los derechos y los deberes del consumidor, establece ya la definición de comercio electrónico que, como nos lo dijo Natalia anteriormente, es toda acción o todo acto o una operación que se realiza mediante mensajes de datos, mejor dicho, mediante un sistema de información. ¿Y qué viene siendo el sistema de información? El sistema de información no es más que otro utilizado para generar, enviar, archivar o procesar de alguna otra manera mensajes de datos. Bueno, ya entrando en esa claridad, esta definición la encontrarán en el artículo 49 de la ley 1480 del 2011. Es importante hablar sobre los deberes especiales del comercio. Cuando hablamos de deberes especiales de comercio, diríamos brindar una información clara sobre su identidad. ¿Y a qué nos referimos con brindar una información clara sobre su identidad? Bueno, básicamente es
¿Cómo se identifica un ciudadano? Con su cédula. Y esto es, dicho de otra manera, la cédula del comercio. ¿Qué información debemos tener en nuestra página o en nuestro sitio web cuando el consumidor entra a nuestra página o a nuestro sitio web? Pues debemos tener nuestro nombre, nuestra razón social, si llega a ser diferente, nuestro mismo nombre. Tenemos que tener nuestra identificación, es decir, nuestro NIF. Debemos tener nuestra dirección de correspondencia, de notificaciones. Debemos tener nuestro teléfono y una dirección física si es que la tenemos. Bueno, que se realice la entrega efectiva del bien o servicio. Claro, básicamente la finalidad del comercio electrónico es este intercambio de una operación, ya sea de un negocio contractual, de un bien o un servicio, y pues la finalidad es obviamente que se haga la entrega del bien o servicio. Adoptar mecanismos que garanticen la protección de la información. Y aquí es muy importante que tengamos claro que en nuestra página o en nuestro sitio web debemos tener los mecanismos de la protección de información. Debemos decirle al consumidor, señor consumidor, tranquilo, usted me va a dar una información de sus datos y yo voy a proteger esa información. Y eso lo tenemos que tener mediante una política de privacidad. Debemos tener claros unos términos y condiciones también para el manejo de los datos del consumidor. Y muy importante que siempre contemos con la autorización para ese manejo de datos del consumidor. Como Natalia lo mencionaba anteriormente, pues nosotros recogemos una información y esta información no solo nos va a permitir que vendamos nuestro producto, sino que también nos va a permitir hacer estudios de mercado, llevar a cabo promociones, atrapar o captar a nuestro consumidor. Pero para que nosotros podamos realizar esto es importante y de suma importancia y de vital importancia que dejemos clara la finalidad de la información que nosotros recogemos de nuestro consumidor. Eso lo tenemos que tener claro para evitar futuras sanciones por los entes que nos regulan. En este caso podría ser una sanción por la Superintendencia de Industria y Comercio. Publicar las condiciones de los contratos. Bueno, y aquí sí es que, digamos que es uno de los deberes más importantes. Bueno, me atrevería a decir que todos los deberes son muy importantes, pero que este en especial tiene demasiada relevancia. ¿Por qué? Porque en el contrato, en las condiciones del contrato, en donde nosotros nos vemos obligados a hablar sobre todo el negocio jurídico, a informar sobre nuestro producto, hablar sobre las características de nuestro producto, si manejamos una ficha técnica, tenemos que hablar sobre la fecha de entrega, el valor, sobre el IVA, sobre los gastos de envío. Toda esta información debe quedar muy clara en materia de contratos. La ley 1480 también nos dice, bueno, no solo es que esté publicado el contrato, también ustedes tienen que permitir que el consumidor antes o después de la transacción pueda acceder a ese contrato, lo pueda descargar y debe ser fácil, no debe revestir ninguna complejidad. Entonces esto es muy importante que también lo tengamos claro, que debe reposar esta información en nuestra página o en nuestro sitio web. Brindar la posibilidad de realizar reclamaciones y devoluciones. La ley 1480, también en su artículo 50, nos dice, miren, el consumidor debe tener el derecho a la defensa o el derecho a una petición o a una consulta. Y usted, señor comercio, debe brindarle esa posibilidad para que en cualquier momento, si el consumidor tiene una consulta, si el consumidor tiene una queja, si el consumidor tiene una petición, usted le brinde esos canales de atención. Siempre debe existir un canal de atención y no solo el canal de atención, sino también debe existir el seguimiento de ese canal de atención. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué es lo importante y lo que nos pide la norma? Cuando ustedes les radiquen por el canal que usted le haya brindado de atención a su consumidor, una queja, una consulta, inclusive hasta la felicitación, es importante que tengamos la fecha y la hora de erradicación. ¿Por qué? En algún momento puede ser, y ha ocurrido, y ocurre bastante, y es que llegan quejas ante la superintendencia porque resulta que el comercio no atendió la solicitud. La superintendencia lo que hace inicialmente es requerir al comercio y decir, bueno, señor comercio, el señor consumidor me está diciendo que en tal fecha
envió esta queja, envió esta solicitud y usted no ha dado respuesta. Por favor, envíeme cuál es el mecanismo por el cual usted recibió esa radicación, en qué fecha y a qué hora, y cuál es su canal de atención. Si nosotros como comercio en ese momento no tenemos esa información, vamos a tener sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y bueno, puede ser sanciones con multas o puede ser sanciones también como una medida cautelar que más adelante se las voy a explicar. Hablamos también de la información de gastos de entrega y de transporte, y aquí sí es muy importante, bueno, yo creo que casi todo es importante, pero cuando hablamos sobre informar de gastos de entrega y transporte, no solo es lo que nosotros decimos, no, es que todo esto está ya en las condiciones contractuales, no. Resulta que también la norma nos dice, venga, cuando usted, señor comercio, el consumidor llegue y pues vaya a su carrito de compras, si usted tiene carrito de compras o por el medio que elija su producto, él va a decir, yo quiero este producto, cuándo me lo entregan, cuál es el valor, cuál es el IVA. Y yo antes de que mi consumidor termine de realizar la compra, yo tengo que enviarle un resumen de la transacción. Le digo, señor consumidor, usted quiere adquirir, ejemplo, un libro, el libro de autor, bueno, cualquier autor en este momento, no se me ocurre ninguno de los miles que hay. Usted quiere este libro, el costo de este libro es de 30.000, tiene un IVA del 19% y los gastos de envío serán tanto. La fecha estimada de entrega es, supongamos, el 10 de agosto. Cuando ya tenemos ese resumen, entonces es darle la posibilidad al consumidor de que en ese momento cancele la transacción. Muchas veces, y yo creo que a muchos nos ha ocurrido, que cuando realizamos algún tipo de compra online, metemos, buscamos el sitio web o la página web y decimos, sí, yo quiero este producto, lo quiero con estas características, pero cuando nos envían el resumen, como que no, ¿sabe qué? Yo lo pensé y me sale muy caro porque visité otro sitio y me sale más barato o algo así, y yo simplemente desisto. No, mentira, no, aquí no desisto, aquí simplemente cancelo. Yo digo, no sigo con la transacción y esa oportunidad la tiene el consumidor y es la oportunidad que la ley nos exige que le demos al consumidor. Entonces, ese resumen tiene que ser previo a la transacción. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que finalmente nuestro consumidor, somos dichosos, nos hizo la compra. Y aquí la norma nos dice, perfecto, ahora el consumidor, aquí no termina la obligación con el consumidor. Usted no solo tiene que terminar con la entrega efectiva del bien o servicio, ahora usted tiene un día calendario, nos indica la norma, para que le envíe el acuse de recibo. Ojo, el acuse de recibo, no el acuse de recibido. ¿Y qué es el acuse de recibo? Palabras más, palabras menos, es el mismo resumen que anteriormente, antes de que se terminara la transacción, le dimos al consumidor. Ahora le vamos a enviar una acuse de recibo, les itero, tenemos un día calendario plazo para decirle, señor consumidor, el día de ayer, 30 de julio, usted realizó una compra en Almacenes Pepito, la hizo por este valor, el IVA fue de tanto, el costo de envío es de tanto, la fecha de entrega es del 10 de agosto y su compra la realizó mediante tal medio de pago, lo hizo mediante carrito de compra, lo hizo mediante PCE, lo hizo mediante cualquier modalidad de pago, pero tiene que ser específico cómo lo hizo. Y esa información también nos obliga a la ley a que se la tenemos que remitir al consumidor. ¿Listo? Aquí es cuando hablamos, bueno, hablemos de los tiempos. Yo les hablaba ahorita de la publicación de las condiciones en los contratos y en las condiciones de los contratos casi siempre nosotros, bueno, casi siempre, es que siempre debemos tener definidos unos tiempos de entrega. La ley nos dice, si hacemos la compra de un bien o servicio, no podemos hacer efectiva la entrega de ese bien o servicio mayor a 30 días calendario. Tenemos 30 días calendario por norma para hacer la entrega. Pero pues todos entendemos que por aspectos de competitividad no nos vamos a ir hasta los 30 días calendario porque es que el mercado, y ahorita con ocasión a la pandemia, pues nos exige que seamos muchísimo más rápidos en la entrega de un bien o un servicio. Ahorita la gente no puede salir, pero necesita que su bien o servicio sea entregado en el menor tiempo posible.
aunque la ley nos da este tiempo de los 30 días calendario, pues nosotros podemos, y la norma lo indica, salvo el pacto en contrario, y salvo el pacto en contrario es cuando yo como comercio le digo, no, miren, tranquilos, ese bien o servicio yo se lo entrego en 5 días o se lo entrego, o le pongo fechas ciertas, el 10 de agosto, el 15 de agosto, así yo lo entregué antes, pues lo que garantizo es que tenga más a mi consumidor contento y que siga comprando y que siga, es más, referenciándome. ¿Qué pasa si pasan los 30 días o el pacto de sus condiciones en el contrato de fecha de entrega? Pues que aquí procede una figura que se llama la reversión, que más adelante se las voy a explicar, y es que sencillamente si a mí no me llega el producto en los tiempos establecidos o cuando la norma me lo indica, pues yo como consumidor tengo todo el derecho a pedir la reversión. ¿Listo? Derechos del consumidor. Básicamente, los derechos del consumidor, bueno, perdón, antes de eso tengo que hablarles de otro deber especial del comercio, y es en tratándose de menores de edad. Cuando hablamos en materia de menores de edad, pues los menores de edad no tienen capacidad de obligarse de manera contractual. Entonces, es importante que en nuestra página, nuestro sitio web, tengamos estipulado que las ventas de productos solo se realizarán a personas mayores de edad. La ley no lo permite hacer y lo podemos hacer a menores de edad siempre y cuando contemos con la autorización expresa de sus padres. Y pues yo creo que nos desgasta y nos lleva un poco más de tiempo validar y verificar pues la autorización del padre para ver si realmente es auténtica y veraz. Entonces es importante que el tema de los mayores de edad lo tengamos muy claro y sea visible en nuestra página web. ¿Listo? Derechos del consumidor. Bueno, básicamente los derechos del consumidor están ligados con los deberes especiales del comercio. El consumidor tiene derecho a obtener productos con calidad idoneidad, pues eso lo sabemos, que no puede llegar un producto diferente, que no puede llegar un producto defectuoso, que lo que yo le ofrezco a mi consumidor es lo que realmente yo voy a entregar. El derecho a ser informado, a obtener una información veraz, suficiente, precisa, oportuna respecto a los productos ofrecidos. Y aquí nos toca ser muy cuidadosos con eso. Si yo tengo un producto que puede llegar a ser peligroso en cualquier momento, yo tengo que informarlo. Y tengo que tener fichas técnicas probablemente de muchos productos, por ejemplo, productos para consumir, si yo tengo alguna droguería, entonces los medicamentos obviamente tienen que tener el registro INVIMA, pero toda esta información se la tenemos que entregar al consumidor. El derecho a reclamar, a acudir al productor o proveedor. Bueno, aquí es lo que yo les decía y está muy atado con lo que nos dice la norma. Es que el consumidor tiene el derecho a realizar pues sus consultas, tiene el derecho a reclamar, ¿sí? Y tenemos que respetar ese derecho que tiene el consumidor, entre otras cosas, porque constitucionalmente también nos lo exige. El derecho a la elección, a decidir libremente los bienes y servicios que requiera. Bueno, esto es más enfocado a que no coercionemos al consumidor como este es el producto o que digamos mentiras. Más adelante lo hablamos en la publicidad engañosa, pero es más que no sesguemos cuando el consumidor va a escoger un producto, no lo sesguemos. El derecho a la representación para reclamar, bueno, básicamente que él tiene el derecho a reclamar en cualquier momento y lo puede hacer por él o lo puede hacer por intermedio de la persona. El derecho a la protección contra los riesgos que puedan afectar la salud o la seguridad, es lo que les mencionaba anteriormente, cuando nosotros manejamos sobre todo productos como son alimentos o medicamentos, o cualquier producto que pueda hacer daño a la seguridad e integridad de la vida de las personas, nosotros tenemos la obligación como comercio de informar las características, cuál es el uso y qué contraindicaciones puede tener el producto. Y el derecho a obtener, el derecho a recurrir ante actuaciones administrativas, es más que el trámite de reclamación siempre tiene que ser ejercido ante el comercio, y es por eso que nosotros tenemos que habilitar nuestros canales de atención, pero si no lo llegamos a hacer por
algún, no sé, porque un descuido de nosotros que no debería pasar, entonces, pues el consumidor puede acudir directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio. La idea es que eso no pase, la idea es que nosotros seamos capaces de solucionar estas reclamaciones y quejas y que tengamos los canales disponibles. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre, bueno, los deberes del consumidor. Nathan, ¿me ayuda? Deberes del consumidor, bueno, pues es informarse acerca de la calidad de los productos y atender las instrucciones que define el productor, y es básicamente lo que les decía. Yo tengo la obligación de decir cuáles son las características de mi producto, de qué está elaborado mi producto, si tiene contraindicaciones, y pues un deber del consumidor es decir, oiga, tengo que leer las instrucciones del producto, tengo que leer cómo se usa, cuál es el uso, tengo que leer qué contraindicaciones tiene. Analizar con atención los mensajes publicitarios. Y bueno, aquí hay muchas reclamaciones de la superintendencia precisamente por hablar de publicidad engañosa y de los mensajes publicitarios. Y es que muchas ocasiones el consumidor dice, no, yo no sabía, yo desconocía este tema, a mí no me indicaron pues que no estaba en existencia el producto, que es una de las informaciones que nosotros tenemos que decir, pero resulta que es que él nunca validó y en la página decía, estaba la oferta del producto, pero abajo decía no disponible, si usted aún lo quiere comprar, estará disponible hasta dentro de 2 meses, y yo aún así lo compré. Entonces, yo como consumidor fallé porque no leí el mensaje publicitario o el mensaje de la promoción o lo que me estaban dando a mí, pues no di caso omiso. O es más, cuando que en mi página o mi sitio web, como lo he mencionado, hay unos términos y condiciones, bien puede ser términos y condiciones generales, pero también puedo tener unos términos y condiciones específicos sobre el producto. Y yo como consumidor no leí esos términos y condiciones, o unos términos y condiciones sobre una promoción o sobre una oferta que saqué. Y yo como consumidor pues no lo leí, los pasé por alto. Entonces, aquí es un deber el que estoy faltando y ustedes lo deben tener muy claro en el momento de una reclamación por parte de un consumidor. Es como defenderse y es decirle, uno de los deberes del consumidor es este y usted lo pasó por alto. Obrar de buena fe ante productores y proveedores. Aquí básicamente estamos hablando cuando hacemos la reversión de un producto y decimos, no, es que el producto llegó totalmente defectuoso, y empezamos a manipular o manejar la información de tal manera que se vuelva recurrente. Si aquí probamos la mala fe del consumidor, pues nosotros también como comercio podemos ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio y decir, mira, el consumidor está obrando de mala fe. Y esto tiene una sanción. La superintendencia tiene una multa de hasta 50 salarios mínimos legales vigentes cuando se pruebe la mala fe del consumidor ante productores o proveedores. Cumplir con las normas de reciclaje y manejo de desechos, bueno, eso es más ligado a las normas ambientales, que básicamente debe tener en cuenta el consumidor en el momento de los empaques, de cómo lo compra, de cómo utiliza el empaque, de cómo desecha sus empaques del producto. Listo, vamos a entrar en materia de reversión y retracto. No sé si se me esté olvidando algo, creo que no. Pero bueno, más adelante, si hay algo que se me esté pasando, les contaré. Vamos a hablar en materia de reversión y retracto, que son uno de los derechos que tienen los consumidores, pero pues no en todos los casos. Yo no puedo reversar siempre porque ya no quiero, o no puedo también decir, no me retracto con cualquier producto. Esto no opera pues para todos los productos. En el retracto, en ventas a distancia o métodos no tradicionales, el consumidor cuenta con el derecho de retracto en bienes que no deban consumirse o servicios que no hayan comenzado a ejecutarse. Entonces aquí estamos hablando de productos que pues, obviamente que están por fuera, todo el tema de alimentos, temas de algunos medicamentos y de contratos de prestación de servicio o de suministro. Y esto es, el término para ese retracto es de 5 días, pero más adelante volvemos a retomar. La reversión también opera en materia comercial en ventas a distancia
cuando se haya utilizado cualquier instrumento de pago electrónico, y aquí hay varios participantes que se mencionan del proceso de pago. Y entonces, cuando hablamos de participantes, nosotros diríamos, bueno, pero es que el participante básicamente es el consumidor y soy yo, porque él llega, entra a mi página web, entra a mi sitio web y realiza mi compra, o bien lo hace por WhatsApp o por mi carrito de compras, realiza mi compra y ya, no hay más participantes. Pues resulta que tras bambalinas sí hay más participantes. Está el emisor del instrumento de pago, que es que es donde yo tengo el producto financiero, pues mi tarjeta, por el medio del que yo pago. Está la red por donde pasa la transacción, o la plataforma por donde pasa la transacción, y está la red adquirente. ¿Quién es el adquirente? Perdón, es aquel donde a mí como comercio me consignan esos descuentos que le hacen al consumidor. A esto se refiere cuando hablamos de participantes. Nati, ¿me ayudas, por favor? Gracias. Bueno, vamos a volver en materia de reversión. ¿Cuándo procede la reversión? Yo les mencionaba anteriormente, no en todos los casos procede la reversión. No es que yo compré un producto y mañana diga, no, ¿sabe qué? Está muy chévere, pero voy a reversar. No. Procede cuando existe fraude, es decir, cuando yo no fui quien, y puedo soportar que yo no fui, o que finalmente me sustrajeron mi tarjeta, que fue víctima de un hurto, que alguien utilizó mis datos. Por eso es tan importante, y vuelvo y reitero, para el comercio, la protección de la información. Entonces, cuando yo puedo sustentar ese fraude, pues procede la reversión de la operación, porque se supone que no lo hice yo. Bueno, esto es solo en materia no presencial, ¿no? Porque en ambiente no presente, ¿cómo voy a decir que fui yo con la tarjeta que es un fraude? Es muy difícil. Operación no solicitada. No sé, y a muchos nos puede haber pasado, que llega y estamos revisando nuestro extracto de tarjetas y aparece una operación que yo jamás hice, que yo jamás utilicé mi tarjeta y que no tengo cómo explicarla. Entonces, pues yo tengo que ir primero a hacer la reclamación ante quién, ante el comercio. Para esto debe tener esos canales que ya tanto he mencionado, y yo nunca he hecho esta transacción. El comercio tiene la carga de la prueba, entonces el comercio puede decir, no, si efectivamente no tengo sus datos, no tengo la transacción, no sé cómo lo cargaron. El comercio puede decir, sí, claro, aquí tengo su información, aquí reposa que usted hizo la venta en tal fecha, que a propósito es un tema de los que olvidaba mencionarles, es precisamente que la ley 1480 también nos dice que como comercio electrónico nosotros debemos tener un mecanismo que guarde todo el elemento material probatorio de cara a la relación con el consumidor. ¿Y eso qué es? Es aquel mecanismo que sea lo suficientemente robusto. Bueno, el mecanismo idóneo que nosotros escojamos, ¿para qué? Para que me guarde y yo pueda ser capaz de llevar esa información que sea auténtica y veraz sobre el consumidor. Y básicamente, ¿qué necesito que me guarde? Pues la identidad del consumidor, la fecha de la compra, el valor de la compra, y cuándo lo compró. ¿Por qué? Precisamente por esto. Resulta que, bueno, aunque la reversión procede, no tiene, pues no es por largo tiempo, sino apenas tiene 5 días después de conocido el hecho, pero resulta que se presentan reclamaciones como de garantías de 2 años, y van ante la superintendencia porque es que usted no me quiere responder, y la superintendencia a mí me pide esa información de hace 2 años. Y si yo no la tengo, pues aparte de que no tengo cómo defenderme, no tengo un mecanismo de defensa, pues estoy incurriendo en la norma, porque es que la norma me obliga a tener ese mecanismo. ¿Por cuánto tiempo me dice la norma que yo tengo que guardar esa información? La norma me dice el mismo tiempo que usted tiene que para guardar documentos comerciales. ¿Y cuánto tiempo es este? 10 años. Por eso es que el mecanismo debe ser un mecanismo robusto que soporte toda la información, sobre todo en materia de transaccionalidad, porque si soy un comercio muy afortunado, como son todos los de vitrina habitual, pues tendremos demasiadas ventas y necesitamos un archivador en la nube muy fuerte para que podamos tener toda esta información.
El producto no corresponde, bueno, cuando yo pido unos zapatos al comercio y lo que me llegan son unos botines, pues no corresponde a lo que yo pedí, por cuanto tengo todo el derecho a solicitar la reversión. Ni siquiera que me lo cambien, necesito la reversión. Claro está, si usted puede entrar y hablar con el consumidor y decirle al consumidor, conciliar con él, bueno, pues si el consumidor lo permite, lo podría hacer. Pero es importante tener claro que el consumidor podría reversar. Si yo le envié lo que no me pidió, él tiene derecho a revisar la transacción. Producto defectuoso. Aquí básicamente estamos hablando de un producto que no cumple con las características que yo solicité y vuelvo otra vez el producto defectuoso. La ley es muy clara y dice, habla sobre la seguridad al utilizar ese producto. Si no cumple con los requisitos de seguridad para utilizar el producto, pues es un producto defectuoso y tengo todo el derecho a reversar. Consecuencias de la reversión. Resolución del contrato. Cuando hablamos de resolución de contrato en materia legal es volver las cosas a su estado inicial. Está su producto, yo le entrego su producto y usted me devuelve mi plata, y cuando usted me devuelve mi plata no tiene derecho ni a hacerme retenciones y no tiene derecho a cobrarme comisiones ni absolutamente nada. Me la devuelve como yo se la entregué. Aquí en materia de reversión, ¿cómo se entiende? Básicamente yo digo, devuelvo el producto, lo pueden recoger a donde vinieron a traérmelo. Y así se entiende y así lo entiende la ley, que está devolviendo el producto. Yo envío y debo tener el soporte de la queja ante el comercio diciéndole, señores fulanitos, voy a hacer la devolución de producto por cuanto es un producto que no corresponde con lo que solicité, lo pueden recoger en el domicilio donde fue entregado a tal fecha, a tal hora. Con solo que yo tenga este soporte, se entiende como que el producto se devolvió. Si el comercio no fue por el producto, ya es problema del comercio. Esto es materia de reversión. Hablamos de controversias. ¿Y cuándo ocurren las controversias? Pues básicamente las controversias son cuando yo desconozco la transacción o yo desconozco la reversión y digo, no señor, qué pena señor consumidor, pero yo no puedo proceder con la reversión porque es que resulta que usted sí fue el que hizo la transacción y tengo cómo soportárselo, o resulta que yo sí le entregué el producto que era y tengo cómo soportárselo, pero resulta que a mí ya me debitaron eso de mi cuenta. ¿Quién me debitó eso de mi cuenta? ¿Se acuerdan que inicialmente les hablé de los participantes? Bueno, los participantes tienen 15 días luego de recibida la reclamación para entrar y hacer la reversión. Y resulta que yo después del mes fue que desarrollé todo un sistema de investigación y me di cuenta que el producto sí fue recibido. Entonces yo tengo que decir, no, me voy a controversia porque resulta que es que el producto sí lo entregué. ¿Y ahí qué pasa? Si usted tiene la razón y se puede validar sin necesidad de acudir a autoridad competente, perfecto, se vuelve a reembolsar el dinero que le habían debitado a su cuenta. De no ser así, pues ya hay que ir a autoridad competente a dirimir la controversia. Eso sería básicamente la reversión. ¿Cuántos días tenemos para la reversión? Creo que ya lo había mencionado, pero para que nos quede claro, tenemos 5 días después de conocido el suceso, después de conocer el fraude, después de conocer de la operación solicitada, después de que, bueno, tenemos una fecha de entrega del producto y no llegó en esa fecha, después de revisar que el producto no corresponde, me llegó el producto y no corresponde, tengo 5 días, y al revisar que el producto es un producto que me genera inseguridad. 5 días. ¿Cuánto tienen los participantes para realizar la reversión? 15 días calendario. En materia de la ley 1480, todo es en días calendario. Listo. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias del retracto. Ya entendiendo que el retracto es aquel desistimiento también que yo puedo realizar, pero que no lo puedo realizar en materia de todos los productos. Que hay unas consecuencias y que también hay unas limitantes para que proceda el retracto o no. Cuando yo le hablé de las condiciones contractuales, olvidé mencionarlo, pero en las condiciones contractuales está también implícito el deber que yo tengo como comercio de mostrar las condiciones contractuales y de decirle al cliente, mire, usted tiene el derecho al retracto, al desistimiento de la compra. ¿Cuánto tiempo tiene para el derecho al retracto? También tiene 5 días, ¿no? ¿Y qué pasa? En materia de retracto, las consecuencias son también la resolución del contrato, vuelve las cosas a su estado
inicial, a mí me devuelven el producto porque el cliente desistió del producto y yo le devuelvo el pago sin retenerle absolutamente nada. Le devuelvo el pago tal como ingresó. Costos de envío. Aquí sí hay una diferencia, porque es que en la reversión, si yo tengo una causal por retorno, yo tengo que reversar porque no me cumplieron de alguna u otra manera. Pero en el retracto es que yo desisto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues aquí sí, yo no les digo, venga, aquí está su producto, sino que yo tengo que asumir los costos de transporte y decirle, qué pena, señor comercio, no me interesa ya el producto, se lo voy a devolver. Cuando se trata de, pues, de materia de contratación, llamar y revocar la autorización para que me hicieran el descuento, o decir, tampoco me interesa ya seguir con la suscripción. Ejemplo, en contratos con revistas o con aseguradoras. Devolución del dinero al consumidor sin descuentos ni retenciones, que era lo que yo les mencionaba. Aquí opera lo mismo que en la reversión, nada de descuentos al consumidor ni retenciones, se tiene que devolver la plata de la misma manera. ¿Cuándo no procede el derecho al retracto? No proceden contratos de prestación de servicio, en la que indica el consentimiento del consumidor. Por ejemplo, yo llamo a una persona para que realice labores en mi casa, puede ser para que de albañilería, algo así, y después yo, ya cuando él está ahí, le digo, no, qué pena, ya no quiero el servicio, pues no procede, ya el servicio tiene un consentimiento del consumidor porque ya empezó a ejecutarse, de hecho. Contratos de suministro sujetos a fluctuaciones o coeficientes del mercado financiero que no puede controlar el producto. Y aquí sí tenemos que hablar hablamos, por ejemplo, de cosechas de café. Pues yo no puedo decir, no, qué pena, me retracto porque es que el precio del café bajó en la bolsa, entonces ya no voy a comprar la cosecha. No procede el derecho al retracto. Contratos de suministro realizados a la medida, pues yo no puedo buscar un comercio y decirle que quiero un vestido con amarillo, que lo quiero con estas medidas, y después decir, ah, no, es que pena, ya me arrepentí. No opera el desistimiento o el retracto. Contratos que dada su naturaleza no pueden devolverse o pueden sufrir un deterioro rápido. Pues bueno, si dada la naturaleza de un producto que se va a deteriorar, y hablamos de alimentos, productos perecederos, pues no es posible que yo me retracte. Contratos de apuestas y loterías, pues yo no puedo ir al segundo día, no, qué pena, no cayó el número de lotería que yo necesitaba que cayera, entonces le devuelvo la lotería. Y como ya no había mencionado los productos perecederos y los productos de uso personal, yo no puedo ir a decir que me compré un champú, que me compré mis productos de aseo y que no, qué pena, ya no los quiero y los devuelvo. En esas materias no se puede realizar el retracto o desistimiento, que tienen los mismos efectos finalmente, y es que a mí me vuelven el producto y yo devuelvo el dinero, que cuentan con los mismos días, 5 días para la reducción o 5 días para el retracto, y que los participantes también tienen 15 días para que se ajusten las cargas monetarias en el emisor y en el adquirente. ¿Listo? Sigamos. Listo, aquí vamos a hablar sobre la publicidad engañosa. Y en materia de publicidad engañosa, yo les decía que lo define la ley 1480, aquello cuyo mensaje no corresponde a la realidad o sea insuficiente de manera que pueda inducir a un error, engaño o confusión. Pero también habla de la seguridad del consumidor. ¿Sí? Y era lo que yo les decía. Miren, si yo estoy vendiendo un producto y mi producto tiene una contraindicación, yo tengo que informarlo. Yo tengo que decirlo, porque de lo contrario es publicidad engañosa. Aquí hablan mucho coloquialmente de un término y es los productos milagro. Y es que yo no sé si alguna vez se acuerdan de ese té que decían que el té no solo adelgaza, sino también cura el cáncer. Pues la gente compró enormemente el té y pues era una publicidad engañosa porque el té no tenía tales propiedades. Y pues obviamente sancionaron al comercio por esto. El error en el diseño. También aquí, ofertas en publicidad engañosa. Lleve 2 por 1. Cuando yo realizo como comercio una oferta, debo asegurarme que de verdad los precios que fluctúan en el mercado, yo les esté dando alguna
favorabilidad al consumidor. De lo contrario, si no es así, pues no puedo decir que estoy vendiendo un 2x1 cuando los estoy vendiendo al mismo precio que están en el mercado y que no estoy dando ninguna favorabilidad. Obvio, tengo que tener muy en cuenta en la libre competencia, ¿no? Para no llegar a rayar en temas de libre competencia también. Publicidad con imágenes falsas o exageradas, y es que muchas veces nos damos cuenta que cuando compramos por catálogos, y ahí sí no es problema de la modelo, porque una cosa es como se le ve a la modelo y otra cosa es como se le ve a uno, sino porque, por ejemplo, dice que trae básicamente el animalito o que ese es un peluchito especial y resulta que cuando lo compramos, nada de eso. Esto es publicidad engañosa. Cuando nosotros la superintendencia tiene muchas quejas porque nuestro comercio ha, de alguna manera u otra, mandado mensajes no muy claros que puedan entenderse como publicidad engañosa o cuando puedan mandarse mensajes de producto defectuoso. ¿Qué puede ocurrir? Pues, existe la medida cautelar de la que yo les había mencionado anteriormente. ¿Qué es la medida cautelar? Inician un proceso de investigación en mi contra como comercio. Venga, señor comercio, yo tengo muchas quejas porque es que usted está engañando a la gente, porque su mensaje no es claro, no es transparente, no es veraz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O porque su producto no está generando seguridad, porque resulta que usted me está vendiendo un producto y no están dando las indicaciones, contraindicaciones, ni el uso. Entonces, vamos a hacer algo, señor comercio. Mientras yo lo investigo a usted, lo que yo voy a hacer es que lo voy a bloquear temporalmente. Y esa medida cautelar, ese bloqueo temporal, sin que yo lo haya sancionado, sin que yo haya tomado una determinación de si usted finalmente es culpable o no, es un bloqueo de 30 días calendario que yo puedo prorrogar. Si en los 30 días calendario yo, como ente regulador, no he tomado la decisión porque me faltan elementos materiales probatorios, pues sencillamente yo prorrogo 30 días más para la investigación. Y usted en esos 30 días calendario, que pueden llevar a ser 60 días calendarios, no va a poder vender ningún producto, lo que básicamente a muchos consumidores nos llevaría no solo a un riesgo reputacional, sino a unas pérdidas económicas muy grandes. Por eso es que es muy importante que en materia de publicidad, que en materia de términos y condiciones, que en materia de avisos de políticas de privacidad, seamos muy claros con los consumidores, en las condiciones contractuales, en los mecanismos que nos exige la ley. Es muy importante entrar y revisar la ley 1480 y revisar bien en materia de comercio electrónico, qué es lo que yo, con qué estándares tengo que cumplir, qué mecanismos, qué canales de atención, qué alternativas debo tener para que a mí la CIC no llegue a sancionarme. Es muy importante que seamos muy claros en eso. Y por favor, Catalina. Gracias. Bueno, hasta ahí hablamos de la propiedad del consumidor. Ahora vamos a hablar de la propiedad intelectual. En la propiedad intelectual, básicamente las normas relevantes son todas aquellas que hablan de los derechos de autor, derechos conexos, de la propiedad industrial, del régimen de propiedad industrial. Cuando hablamos aquí de la propiedad intelectual y propiedad industrial, pues nos referimos, bueno, ok, por el lado de derechos de autor, entonces yo tengo que tener mucho cuidado con las piezas publicitarias que voy a montar en mi página web, con los videos que voy a montar en la página web, con las voces que voy a montar en las páginas web, porque yo tengo que tener o bien la cesión de derechos de autor o bien tener la autorización del autor para poder utilizar este material. De lo contrario, estaría en una violación de derechos de autor. En materia de propiedad industrial ya vamos a hablar de marcas y lemas más adelante. Bueno, los derechos de autor es lo que les estaba diciendo, la ley 23 de 1982 y la decisión andina regula todo el tema de derechos de autor y obras literarias, científicas, artísticas, que gozarán de protección para sus obras. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de los fonogramas y los organismos de radiodifusión, sus derechos con esos del autor. Entonces aquí es lo que yo les digo. Si yo voy a utilizar en mi sitio web una pieza o voy a utilizar un video, es muy importante que yo tenga la autorización del autor como tal, que yo no me vaya a ver inmerso en una violación de derechos de autor, porque no solo me van a bajar la pieza publicitaria que estoy obligada a bajarla pues, de mi sitio web, sino que también va a acarrear sanciones
y puede que llegue también a acarrear una medida cautelar como de un bloqueo temporal al comercio. Entonces es muy importante que con esto seamos muy cautelosos, que si trabajamos con agencias contemos con esas respectivas autorizaciones. Siguiente. Propiedad intelectual. Bueno, aquí vamos a hablar de protección de marcas o lemas comerciales. Natalia ya había hecho una introducción sobre esto al inicio. Y es que en materia de marcas y lemas comerciales nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en materia de patentes. Se me olvidó mencionar el desarrollo de software cuando hablamos de derechos de autor, que es muy importante que también tengamos esas autorizaciones o esos licenciamientos para poder utilizar estos programas. En materia de marcas, pues resulta que muchos pensamos que cuando nos constituimos ante la Cámara de Comercio y le damos un nombre, pues que ya esa es nuestra marca y que no tenemos que hacer nada más. Pues no, nosotros tenemos que registrar nuestra marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y por qué es tan importante registrar nuestra marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente que regula esto? Pues básicamente porque resulta que yo puedo tener una marca como Ana.chévere, esa es mi marca. Y resulta que yo, no sé, me dedico a prestar asesorías y no registro mi marca. Pues resulta que hay otra Ana en el mercado que revisa que yo tengo Ana.chévere, asesorías, y ella dice, bueno, voy a ir con Ana.chévere, la voy a registrar, y resulta que luego yo me voy a ver inmersa. Yo, quien creó primero la empresa, pero que no registré mi marca, me voy a ver inmersa en sanciones por la superintendencia y en un delito penal por falsedad marcaria, porque estoy utilizando la marca de Ana.chévere, que ella sí registró y yo no había registrado. Lo mismo ocurre en materia de lemas comerciales. Lemas comerciales como siempre a tu hora, siempre listo. Estos lemas comerciales también deben ser registrados. Y deben ser registrados porque ocurre lo mismo, tenemos sanciones no solo pecuniarias, sino también tenemos sanciones penales por utilizar lemas sin autorización que están registrados. ¿Qué puedo yo registrar ante la superintendencia? Una marca, y una marca puede ser el nombre y el signo distintivo. No puede ser, o puedo solo registrar el nombre o puedo solo registrar el signo distintivo. El signo distintivo puede ser el muñequito, puede ser el loguito, y el nombre, pues el nombre que yo le puse a mi establecimiento de comercio, que puede ser la misma razón social que registré o el mismo nombre que registré ante la Cámara de Comercio. Pero es muy importante que registremos las marcas, los lemas y los distintivos. Es más, hoy en día hasta los colores institucionales se están registrando porque se tiene que el comercio salvaguardar precisamente de que en algún momento llegue alguien, registre la marca y luego resultemos nosotros indemnizando y en problemas penales, legales, porque no registramos adecuadamente la marca o el lema. Entonces, en la decisión andina, en el artículo 134, ustedes podrán ver cómo se constituye la marca, pero también pueden entrar a la superintendencia y allá paso a paso le van diciendo cómo puedes hacer para escribir tu marca, qué requisitos debes tener, cuál es el valor, porque tiene un precio, y cómo, y bueno, te guían para hacer ese proceso de cara a la propiedad intelectual para que no tengas ningún inconveniente comercialmente porque te llames igual o porque tengas un lema igual al de un comercio electrónico o otro establecimiento de comercio inclusive presencial. Siguiente. Protección de datos. Entonces, se acuerdan que inicialmente yo les hablé, bueno, cuidado con el tema de la información de datos, cuidado porque uno de los deberes del comercio es salvaguardar la información. La Constitución Política en su artículo 15 nos habla que es el derecho que tiene toda persona a su intimidad personal, familiar, a su buen nombre, el derecho a conocer y actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ella en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, es importante que siempre contemos con la autorización del consumidor
para poder utilizar sus datos. Siempre tenemos que contar con ella, porque nosotros no podemos utilizar los datos simplemente para la transacción y algún día empezarle a mandar promociones o empezar a mandarle, mira, yo sé el estudio de mercado que hicimos, le gusta al señor el producto de esta manera, entonces a ese cliente potencial o a ese segmento yo me voy a dirigir. Sí, yo lo puedo hacer, pero debo tener la autorización del consumidor. Es básico y sin autorización yo estoy violentando el derecho a la intimidad y a la información que ellos me entregaron en su momento. ¿Listo? La autodeterminación informática. Confiere a las personas el poder jurídico para conocer y incidir sobre el contenido y la difusión de la información personal que les concierne y que se encuentra archivada en banco de datos, así como establece un conjunto de principios en torno a las cuales debe girar todo el proceso de acopio, uso y transmisión de datos personales. Esta autodeterminación informática habla sobre la potestad que nos dan a nosotros siempre y cuando estemos autorizados para utilizar esa base de datos o ese banco de datos. Hablábamos sobre los principios anteriormente y la ley 1581 del 2012 que regula todo el tema de protección de datos. Entonces, hablamos de un principio de transparencia, que el tratamiento debe garantizarse el derecho al titular a obtener información acerca de la existencia de datos que le conciernen. Entonces, mire señor, yo voy a obtener estos datos y los vamos a utilizar de esta manera y nosotros cómo protegemos su información y cómo la socializamos, eso debe ser muy claro. Principio de seguridad, entonces eso es lo que les hablaba. Bueno, ¿cómo voy a manejar esa base de datos que tengo? ¿Yo cómo la voy a almacenar? ¿Yo cómo la voy, si la tengo que compartir, cómo la voy a compartir? ¿En qué calidad soy yo? ¿Yo soy responsable de esa base de datos? ¿O simplemente yo tengo la base de datos, pero no soy responsable porque en ningún momento me han autorizado a mí a manejar esta información? Todo esto es importante que los conozcamos y que lo manejemos a fondo, sobre todo en la recolección de datos. Y el principio de confidencialidad. Si a mí un consumidor me entrega sus datos o me entrega información, me la entrega a mí y yo debo garantizar la reserva absoluta de esa información. Inclusive, terminándose el contrato, debo tener un tiempo de confidencialidad de la información que también la norma nos la indica y es máximo de 2 años después de terminada la relación. Siguiente. Protección de datos de la finalidad y la autorización. Bueno, y eso es casi que la carreta que les vengo echando desde hace rato. Finalidad de la recolección de los datos. Bueno, y aquí, señor consumidor, yo, comercio, voy a recoger sus datos no solo para estar pendiente de usted, de su fecha de cumpleaños, porque ahorita es un gancho comercial ese. Yo te llamo el día de tus cumpleaños, yo te hago sentir importante para nosotros, pero para eso yo necesito que usted autorice que yo tenga esa información, que es una base de datos que yo manejo, que siempre la voy a manejar yo, que no va a ser cedida a terceros, que va a estar reposando y va a ser almacenada con seguridad, que vamos a tener estos canales para protegerla. Casi siempre eso sale en la política de aviso de privacidad, términos y condiciones que debemos tener, política de privacidad y autorización de manejo de información. Importantísimo, la finalidad. La finalidad tiene que quedar clarísima para el consumidor o para la persona que le vayamos a manejar su información. ¿Para qué queremos su información? ¿Cómo la vamos a utilizar? Porque no podemos salirnos de ese marco de finalidad. ¿Listo? Derechos de los titulares. Bueno, es el derecho que le asiste al titular de la información, que es conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Entonces, si yo llamo, mire, me cambié de dirección, entonces le quiero validar mi nueva dirección, solicitar prueba de la autorización otorgada. Yo puedo decir, y esto pasa mucho cuando yo no sé si ustedes los han llamado y les dicen, es que tenemos sus datos. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo tienen mis datos? Por favor, denme la autorización donde demuestre que yo les di a ustedes, yo les otorgué mis datos y que le di la autorización para manejar mi información. Yo tengo el derecho de solicitar en cualquier momento y ante donde me estén llamando, de donde me estén ubicando, donde me estén mandando la promoción,
y puedo ir de una vez a elevar la queja a la Superintendencia de Información y sancionar al comercio. Presentar ante la Superintendencia de Industria las quejas por infracciones, ahí está, que es lo que acabamos de mencionar. Revocar la autorización y solicitar supresión del dato cuando el tratamiento no se represente los principios de derecho y garantías constitucionales y legales. Mire, yo le revoco la autorización que le había dado del manejo de mis datos porque resulta que no sé cómo pasó, pero esta información se filtró. A mí me pasa un dato curioso y es algo que me ocurrió a mí. Yo estaba haciendo la contratación con un operador de telecomunicaciones y acababa yo de salir de firmar el contrato con el operador de telecomunicaciones cuando me llama otro operador de telecomunicaciones y me dice, mire, le tengo que contar que es que usted pidió un servicio con fulanito, pero resulta que es que ellos le dijeron que le iban a dar tantas megas y no le van a dar tantas megas porque solo por el sector donde usted está, solo están permitidas tantas megas. Entonces nosotros como operador, ellos nos cedieron a nosotros el derecho para llamarlo a ustedes y decirle, ¿cómo así? ¿Cómo así que le cedieron el derecho si yo no he dado la autorización para que mis datos circulen por todos los operadores? ¿Qué pasó ahí? Pues claro, hay una violación total de mi información y obviamente falló totalmente la protección de seguridad de mi información. Y pues claro, ahí yo puedo entablar las acciones correspondientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio y como les digo, acarrear multas o lo más gravoso que es para el comercio, que es que se aplique una medida cautelar. ¿Listo? Bien. Protección de datos del consumidor, el decreto 1377 del 2013, que hablamos sobre, ya hemos manejado el tema sobre el aviso de privacidad, que es la comunicación verbal o escrita, que yo dirijo al titular mediante cual informo acerca de la existencia de políticos de tratamiento de la información, que les serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y la finalidad del tratamiento. Y es lo que yo les venía anunciando, que siempre tengo que ser clara para decirle, mire, yo voy su información va a ingresar de esta manera, va a ser manejada de esta manera, va a tener una finalidad, cómo tratamos aquí la información, nosotros tenemos bases, tenemos un sistema de seguridad, ante un canal de comunicación exclusivo, puedo decirle, mire, ante el canal, no sé, por correo electrónico, usted puede llamar a esta línea ética e informar cuando vea que se violentan su información. Eso tenemos que tenerlo en nuestra página web, en nuestro sitio web, tan pronto esté el consumidor registrando nuestra información. En políticas, tratamientos de la información, entonces, establecer el medio físico electrónico en el lenguaje claro y sencillo que debe incluir nombre, razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable del tratamiento de datos. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo, los derechos del titular y los procedimientos para que los titulares de la información puedan ejercer sus derechos. Entonces, básicamente, como lo he mencionado, nuestro aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información siempre deben estar claros en nuestro sitio, en nuestra página web. Y nosotros podemos tener generalidades, como generalidades de términos y condiciones en cuanto al manejo de nuestros productos en nuestro sitio web. Pero si nosotros llegamos a hacer un producto diferente, llegamos a sacar una promoción, un evento, es importante que cada promoción o evento que nosotros manejemos a través de nuestra página web cuente con términos y condiciones, aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información, porque podemos estar llegando a diferentes segmentos o a diferentes públicos objetivos y siempre debemos informarles que vamos a utilizar su información, cuál es el tratamiento que le vamos a dar y cuál es la finalidad de la información. ¿Listo? Y básicamente eso era todo lo que tenía que decirles sobre el marco regulatorio en materia de protección al consumidor, de propiedad intelectual y de ley de Big Data. Queda muchísimo más información por entregar, pero pues es importante que ustedes entren, ya están mencionadas la ley 1480, para que ustedes entren directamente y revisen qué mecanismos tienen que, como comercio electrónico, tener, qué canales tienen que tener disponibles y qué es lo que la superintendencia en algún momento
puede llegar a requerirles y que ustedes deben tener. Básicamente les hablé de lo esencial, pero puede que existan minucias que deben ser tenidas en cuenta. Muchísimas gracias. Nata. Listo. Gracias, Ani. Entonces, entramos al último tema que les queremos exponer y es toda la regulación relevante en materia de COVID-19 por el aislamiento que hemos sufrido pues, durante este año. Lo primero es el decreto 464 y el decreto 555 que se dio en los primeros meses donde se dieron las declaraciones de aislamiento. Y traemos estos decretos a colación porque es muy importante que en el artículo primero se establece que los servicios de telecomunicaciones y servicios postales como un servicio público esencial. Entonces, lo que pasó al principio del aislamiento es que cuando se dio todo el cierre de comercios físicos, se permitió que el comercio electrónico pudiera seguir funcionando. Y para esto en el artículo primero se menciona como un servicio público esencial, es decir, el comercio electrónico era el que le ha permitido durante este año a los diferentes consumidores y a los colombianos el poder llegar a diferentes productos que se necesitaron durante la época del resguardo sin necesidad de salir de sus casas y por supuesto de una manera segura. Entonces se vio con mayor importancia el rol que está cumpliendo ahorita el comercio electrónico, no solamente en el país, sino a nivel global, que son buenas prácticas y son decretos que se han manejado también en distintos países para que el comercio electrónico pudiera seguir funcionando y poder llegar así también al consumidor. No solamente en bienes esenciales, que era la discusión que se dio al principio, y es entonces solamente puedo comprar alimentos por comercio electrónico o medicamentos. No, podíamos llegar más allá, como por ejemplo libros o temas de deporte para tema de salud también mental de las personas que hemos estado pues durante este tiempo en nuestras casas. Lo siguiente es que el artículo tercero define que las empresas de comercio electrónico y operadores logísticos deben dar prioridad a bienes de primera necesidad. Esto era lo que yo les comentaba inicialmente. Se permitió que los operadores logísticos estuvieran funcionando porque como les mostramos en la parte introductoria de toda la cadena de valor del comercio electrónico, no solamente nos podemos quedar en una sola parte, sino en los últimos está todo el tema del régimen de operadores postales, y es que por supuesto estos tienen que permitirse su funcionamiento porque si no, no pueden llegar los productos a las casas de los colombianos. Entonces se vio como bienes esenciales y pues también de primera necesidad que se le tiene que dar prioridad, pero también se han podido comprar todos los demás productos por comercio electrónico. Lo siguiente es una circular conjunta que sacó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto pasó el 11 de abril, donde se brindaba la claridad respecto a la operación del comercio electrónico. Nosotros desde el gremio recibimos durante los primeros meses bastantes requerimientos respecto a cómo iba a funcionar el comercio electrónico, si era posible o no. Entonces salió esta circular aclaratoria donde definió que la operación de plataformas de comercio electrónico para adquirir mercancías de consumo ordinario era por supuesto permitida, que comercializar, transportar y entregar bienes de primera necesidad pues era por supuesto una urgencia durante el aislamiento, y que garantizar el funcionamiento de la infraestructura de telecomunicaciones se tenía que mostrar para todos, no solamente para el tema de comercializar bienes, sino también para el tema de servicios de educación, y que como ustedes saben se ha dado un despliegue muchísimo más amplio durante este año. La siguiente que les queremos mostrar es la resolución 31470 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esta resolución sale y trae como unas nuevas obligaciones. Esta está principalmente acotada para el tema de los días sin IVA. Como ustedes saben, el primer día sin IVA se dio mucho al comercio físico y posteriormente ya en el segundo día sin IVA se habló con las plataformas para que éstas pudieran robustecer todos sus canales y poder recibir más consumidores en las mismas. Entonces, de este segundo día sin IVA, de todo lo que se encontró es que la SIC le define distintas obligaciones a las plataformas donde les solicitan informar, por ejemplo, cualquier problema que se pudiera presentar por colapso,
como lo dijo Ana, es muy importante brindar toda la información clara al consumidor y entre esta también está la parte técnica, no solamente del producto, sino también las partes técnicas de la plataforma, si van a presentarse fallas o la posibilidad, por ejemplo, de que se presenten filas virtuales, que no debería ser la realidad porque el comercio electrónico debería poder brindar ese despliegue, pero fue una posibilidad que se dio para poder garantizar los derechos del consumidor y, por supuesto, informar los precios de forma clara y transparente. Entonces, quería mostrarles a colación estas normas que resaltan la importancia de lo que es el comercio electrónico ahorita, pero que no debe vivirse solamente de una manera temporal como un tema de reactivación económica, sino que el comercio electrónico debe verse también hacia el futuro como un canal que le va a permitir a los comercios llegar a distintos mercados, no solamente quedarnos en la ciudad en donde estamos, sino poder llegar a nivel nacional e incluso poder llegar a exportar nuestros productos, porque el comercio electrónico es el que nos permite tener este dinamismo, llegar inclusive a otros países, que esta es otra parte también de la cadena de valor del comercio electrónico y es todo el comercio transfronterizo, todo el régimen de aduanas y todo el régimen tributario que nos empieza a aplicar. Entonces creo que sí es muy importante pues tener en cuenta como este avance que se dio este año y la importancia que se le ha dado al comercio electrónico. Pues hasta aquí tenemos nosotras nuestra presentación. Como les comentaba, esta es toda la parte holística del marco regulatorio del comercio electrónico. Les dejamos la presentación para que ustedes la puedan consultar posteriormente y pues quedamos muy abiertas a las dudas o las inquietudes que se puedan presentar de todo lo que expusimos. Perfecto, Ana y Natalia. Muchísimas gracias por toda la información que suministraron. Estoy segura que fue de gran ayuda e importancia para todos nuestros asistentes. Vamos ahora con una ronda de preguntas. Cualquiera de las dos la puede ir respondiendo, no hay ningún problema. Empecemos. Nos dicen, ¿quiénes serían algunas de las entidades de certificación? Bueno, antes de eso, qué pena, aquí hay preguntas desde que comenzó el evento hasta finalizar, entonces vamos a encontrar de todo tipo. Perfecto. Ahora sí les doy paso. Sí, no te preocupes. Tomo ese tema que fue el que expusimos, sí, como tú lo dices al principio, las entidades de certificación, cuando hablábamos de la diferencia entre firma electrónica y firma digital, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Certicámara, es una entidad de certificación donde nos puede prestar estos servicios que les comentábamos de todo el tema de firma digital y firma electrónica. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿lo que se registra en el registro mercantil es la persona natural o jurídica que es la dueña del sitio o es el sitio? En el registro mercantil se tiene que registrar todos los comerciantes. Te puedes registrar como una persona natural o te puedes registrar como una persona jurídica. Y ahí te van a dar un número también de identificación tributaria y todos los documentos, pero esto es para que se pueda identificar el sitio como tal, el sitio de internet, esa persona jurídica que va a ser la que va como a dar toda la información y todas las ofertas de los productos y servicios que se están ofreciendo. Perfecto. Cuando hago el registro en la Cámara de Comercio, ¿automáticamente se crea el registro mercantil? Sí, en las cámaras inmediatas tú vas y allá se deben diligenciar diferentes formularios, inmediatamente ya sea el registro mercantil, hay unos datos importantes como tener unas cuentas financieras y ya, pero básicamente es eso. Perfecto. La página web gratuita de la plataforma Wix, ¿sería necesario registrarla en Cámara de Comercio? Tocaría validar, como les comentaba y les daba un ejemplo que se había dado en la SIC, es que si yo tengo una plataforma, un sitio en internet que solamente es de carácter informativo y no es transaccional,
sino simplemente estoy dando a conocer al público en general, como el caso que les comenté del hospital, que tiene su página en internet solamente para informar a los consumidores, no tendría que hacer ese registro. Pero si yo ya tengo una plataforma, un sitio web que es transaccional, donde estoy ofreciendo bienes y servicios, debo hacer ese registro porque yo estoy actuando como comerciante y todo comerciante de persona natural o jurídica debe registrarse. Perfecto, Natalia. ¿Estoy obligado a emitir factura? Sí, claro, también. Este también es un impacto tributario que le genera a uno cuando realiza la compra de bienes de servicios. Tiene uno que cumplir con todos los temas tributarios que le implican, es decir, si es aplicable, por ejemplo, IVA, y todo esto glosarlo en la factura. Perfecto. Las normas y regulaciones rigen para la prestación de servicios profesionales cuya solicitud y pago se hace a través de un sitio web. Sí, también le rigen las mismas normas. Esto ya sería lo aplicable a todo el tema de servicios, pero también regirían lo mismo y aplicarían lo mismo todo el tema de protección de datos, ley 1480, aplicaría. Perfecto. Si se compra por WhatsApp o redes sociales, ¿también debo enviar el resumen de la compra? Sí, también. Perfecto. Sí. Cuando se habla de reclamaciones, ¿es obligación hacer la reclamación a la entidad que presta el servicio? O en este caso, en un caso de transporte, se puede hacer directamente a la superintendencia. La verdad, el debido proceso en materia de reclamaciones es que primero yo acuda ante el proveedor, el prestador de servicio, y si este no me resuelve, ahí sí ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque lo que pasa es que la Superintendencia de Industria y Comercio, aunque no esté establecido como en otras líneas del derecho, se tiene que establecer cuando hablamos de un requisito de procedibilidad que llamaríamos en materia procesal pues, del derecho, y es aquel que primero yo tengo que acudir ante el proveedor o el comercio, y luego sí ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Perfecto, Ana. ¿Existe retracto para productos de bebé, aunque se digan que no hay devolución por ser higiénicos? No, hablábamos cuando una de las excepciones donde no se puede ejercer el retracto es precisamente los productos de uso personal, y así sea de bebé, es un producto de uso personal. Perfecto. Resolución de contrato. Pero algunos almacenes de cadena no devuelven dinero, sino bonos de recompra que se utilizan para el pago en una próxima compra. Pero cuando hablas de esos almacenes de cadena, me imagino que estás hablando de la venta presente, porque, bueno, dependiendo de las políticas también en materia comercial, del establecimiento de comercio y los almacenes de cadena, lo que hacen efectivo, sí, como bien lo dicen, es el tema de hacer la devolución no del dinero, que era, pues yo lo que les decía, se tiene que hacer la devolución sin retenciones de impuestos. Pero eso no quiere decir que no pueda devolverse por medio de un bono el mismo valor. Perfecto. Otro asistente nos dice, entiendo que en el retracto el consumidor asume el costo de envío, pero en caso de cambio por talla, ¿quién debe asumir el costo de regreso a la tienda y del nuevo envío? Bueno, cuando es cambios por talla, ya tendría que hacerlo también el consumidor, porque, bueno, es que aquí sí hay un depende que se utiliza mucho en derecho, y es que el tallaje en cuanto a vestuario puede ser que venga una talla S que no sea la misma talla S que vende un comercio o una línea de producto a la que vende la otra línea de producto. Entonces, aquí en materia de este tallaje, pues digamos que casi siempre lo asume el comercio, pero no es que sea un deber que lo asuma el comercio. También puede el comercio pactarlo en sus condiciones contractuales, que en cambio, en caso de tallaje, quien asuma los costos de envío sea el consumidor. Perfecto. ¿Cómo afecta la ley de retracto cuando son ventas por WhatsApp?
no entiendo muy bien la pregunta, pero es el mismo mecanismo. O sea, ventas por WhatsApp es una venta que se está haciendo por medio de mensajería de datos y tienen las mismas condiciones del comercio electrónico como tal que hacen sus ventas por página web. Es un canal diferente, eso lo es. Perfecto. ¿Puedo usar los datos de los clientes para enviar información como ofertas y noticias de la empresa? Sí lo puede hacer siempre y cuando cuente con la autorización del cliente y esté claro en la política de privacidad la finalidad del uso de los datos. Siempre y cuando cuente con la autorización de él, lo puede hacer, pero debe ser expresa la autorización, ¿no? Ok, perfecto. Si son datos sensibles en la transacción, esas bases de datos las manejan las pasarelas de pago. Solo nos hacemos cargo de lo recogido en los formularios. Bueno, en materia ya transaccional, sí, cada quien tiene un manejo de seguridad y por lo general las pasarelas de pago o los sistemas de pago de bajo valor, ellos manejan una seguridad de la información de PCI y ya es hablando en cuanto al envío de mensajería de datos, en cuanto a la transacción. Pero, lógicamente, yo soy el encargado ya de la información que recopilo en el momento que me suministran la información. Los otros datos, ya hay otros, digamos, encargados o responsables de los datos sensibles de la operación, es decir, como el número de tarjeta, el código de seguridad. Estos ya tienen una seguridad específica y por lo general casi todos están certificados, la mayoría en temas de PCI, y se está regulando las plataformas para que vayan a esa misma línea. Perfecto. Bueno, nos dicen por acá, ¿cuál es la diferencia de registrarme en la Cámara de Comercio de Medellín o en la Cámara de Comercio Electrónico para un sitio web? No, es que digamos que registrarse en la Cámara de Comercio de Medellín está registrando como tal, nace como tal la sociedad, ¿sí? Y empieza a tener unos deberes y obligaciones, digamos, ante el Estado como sociedad. Registrarse ante la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico es otra cosa totalmente distinta porque aquí no hay una materia de regulación normativa, sino aquí lo que nosotros hacemos es asesorar y brindar acompañamiento al comercio en materia de todo el desarrollo que debe tener para montar su sitio web o su comercio electrónico. Básicamente la Cámara no tiene ninguna normatividad propia. Nosotros lo que hacemos es el acompañamiento frente a los otros entes y lo que hacemos es llevar al comercio normativamente y también en manejo de estadísticas comerciales y orientarlo en cuanto al movimiento del mercado. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿cómo aplican los impuestos a las ventas internacionales por medio de nuestro e-commerce? Bueno, en este caso sí, ya es un régimen aduanero, la verdad, esto es un mundo distinto. Nosotros nos tocaría como entrar a validar de verdad el caso específico, porque recuerden que en el tema aduanero depende si yo voy a exportar, por ejemplo, un medicamento, a si yo voy a hacer la exportación de ropa. Es totalmente distinto lo que yo tengo que cumplir. Hay un régimen especial dependiendo de los productos que yo voy a llevar y a qué jurisdicción también estos van a llegar. Entonces, sí es importante ahí ver el caso en concreto porque es que el mundo aduanero es bastante grande. Y en materia de comercio electrónico, lo que nosotros recomendamos y es pensando en aquellas nuevas iniciativas, en estos comercios que están surgiendo nuevamente y es una modalidad en materia de aduana de tráfico postal y envío surtiente, que es la que menos impuestos o digamos, sin menos impuestos tendría que pagar el comercio en materia de importación o de exportación. Ok, perfecto. Como última pregunta tenemos, cuando un producto se destapa, por ejemplo, un envase de desinfectante y se rompe su sello de seguridad, ¿cabe el derecho de retracto? ¿Cabe el derecho de retracto? No. Ahí lo que cabe es la reversión por el producto defectuoso porque no cumple las calidades de seguridad.
Listo, perfecto. Bueno, Ana, Teresa y Natalia, esas son todas las preguntas que teníamos, pues, que tenemos por el día de hoy. No sé si de pronto algo más para acotar, para aportar. No, pues básicamente muchísimas gracias por invitarnos a este espacio tan importante. Muy bonito el proyecto que está llevando a cabo la Cámara de Comercio de Medellín. Esperamos haber aportado conocimiento, pues por lo menos que quede la inquietud en los comercios y que entren a investigar más. Y pues nada, nosotros estamos disponibles para cualquier inquietud. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Esperamos que estén muy bien. Gracias por su tiempo y pues habernos escuchado. Cualquier duda, nuestros datos están al final de la presentación si desean comunicarse con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Perfecto, Ana Teresa y Natalia, muchísimas gracias por su participación, por su colaboración y por su disposición. Entonces, en la pantalla, en estos momentos, deben estar viendo las actividades que tendremos sobre este mismo hilo conductor del ABC de las ventas en Internet para las 2 fechas de agosto. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado y haber estado tan pendientes del tema. Un feliz día para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz día, que